Muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Bienvenidos a la plataforma virtual de la Unión Industrial del Estado de México. En esta ocasión, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para empresas socias UNIDEM, todos los martes de 12 a 1 de la tarde vía Zoom, con un tema distinto cada martes. Hoy, 1 de septiembre, con este segundo encuentro con el tema la diabetes y el COVID-19, para ello les pedimos a todos nuestros asistentes poder tener su micrófono cerrado durante la conferencia. Les comentamos también que las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestros expositores, podrán ser escritas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. De acuerdo a nuestra orden del día, tendremos la bienvenida, la participación de nuestros expositores y la sesión de preguntas y respuestas. Finalizaremos a la 1 de la tarde con la clausura. Gracias a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Jalostoc, Envases Cuevas, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión por acompañarnos. A los presidentes de las diferentes comisiones, equipo staff de la UNIDEM, y todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México que nos acompañan. Este formato de conferencias cortas en servicio permanente es un servicio creado precisamente para y a petición de ustedes. Sean todos bienvenidos. Iniciaremos presentando y agradeciendo al doctor Raúl Rivera Padilla y al doctor Emanuel López Delgado, quienes son nuestros expositores y anfitriones del día de hoy, integrantes de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México, a quien dejamos en el uso de la voz. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en esta ocasión nos acompañan un grupo más de médicos. Por aquí debe estar la doctora Etzel Arrieta, la doctora Iris Rivera también, quienes pues están ya también pendientes por algunos seguimientos que han estado llevando, que han estado interactuando con algunos de ustedes en consulta virtual y demás. El tema que hoy vamos a hablar precisamente es uno de los temas que más aqueja a nuestra población, y donde hemos visto que hay mayor índice de mortalidad. Entonces, por eso se vuelve un tema bastante relevante, el cual trataremos de abordar desde una perspectiva de tratamiento, desde las indicaciones, cómo seguir las indicaciones médicas y partiendo en cuál va a ser cómo vamos a abordarlo. Pues primero vamos a hablar del por qué enfermamos. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros enfermar? Después, ¿cuáles son los diagnósticos? ¿Cómo se diagnostica la diabetes mellitus? ¿Cómo se diagnostica COVID? Y después, ¿cómo es el tratamiento? ¿Ok? Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué enfermamos hoy en día? Anteriormente, ¿cómo enfermaba nuestra civilización? ¿Cómo enfermaban nuestros antecesores? Y una de las preguntas más importantes que siempre les digo a mis pacientes es cuando me dicen, soy sano. Y lo primero que hacemos es, a ver, abre la boca. Si no tienes caries, podría decir que eres sano. Pero también les digo, fíjate cómo han enfermado tus antecesores y en base a cómo ellos hayan enfermado, es la predisposición que tú tienes para enfermar. Entonces, al menos, ante otra epidemia, la diabetes, pues todos conocemos un caso, somos portadores, tenemos algún familiar, y el momento para hacer conciencia es hoy. Hoy es el día en el cual nosotros debemos de saber que no tenemos que enfermar de una manera tan grave que nos lleve incluso a la muerte. Y hoy es una manera más importante porque está COVID. Está COVID y COVID, eso viene a nosotros a enseñarnos a que debemos de tener mayor cuidado, a que debemos de ser oportunos en el tratamiento, no dejar las cosas para después. La imagen que ven aquí en la superior izquierda es una imagen tomada
con un microscopio de manera electrónica, en la cual lo ven algunos como serpentines de colores. Esos serpentines es la manera en la que el sistema inmunológico ataca COVID. Entonces, es una manera bastante compleja, es una manera bastante armada que lleva un gasto energético muy importante. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué enfermamos? Por todos estos factores que ven ustedes aquí. El primero, el no tener una adecuada relación entre lo que es el trabajo-descanso. Si no aprendemos a descansar, si no aprendemos a mediar entre los horarios, nos espera enfermedad, nos espera una etapa de crisis, de deterioro, porque estamos forzando todo nuestro sistema en cuestión hormonal, en cuestión de exceso de trabajo físico o mental. Y aunado a eso, los que todo mundo se queja, no tengo tiempo para comer, mi comida es lo que venden, los tacos, las tortas, lo que me encuentro, esa es mi comida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me voy a saturar de tóxicos endógenos o tóxicos exógenos que voy a adquirir porque voy a buscar la manera práctica de comer y seguir rindiendo. Mas, sin embargo, eso no funciona porque no vas a rendir. No vas a rendir porque no tienes adecuada la cantidad de combustible que necesitas para desempeñar esas funciones. Entonces, si no tienes combustible, te quedas sin energía, el cuerpo es tan sabio que tiene que sacar de otra parte. Entonces va a empezar a comerte a ti mismo, va a empezar a hacer autofagia. Los ayunos prolongados eso generan. Y en algún momento tu cerebro dice, necesito glucosa. Necesito que me mandes algo para poder seguir trabajando. Y ese algo que te va a demandar son carbohidratos. Entonces, lo primero que vas a decir, no estoy rindiendo, necesito una Coca-Cola, necesito un pan, necesito algo dulce que le llegue al cerebro. ¿Y qué crees? Que ahí tienes una carga grande de carbohidratos. Le estás dando una bomba a tu cuerpo y esa bomba, pues no va a ser benéfica. Te va a sacar en ese momento del apuro, te va a dar la energía que necesitas, pero después te va a generar un agotamiento mayor. ¿Por qué? Para gastar esa bomba que tú le pusiste a tu cuerpo, va a gastar mucha energía para poderla sintetizar. Entonces tu cuerpo se va a acostumbrar. Y si haces eso 1 año, 2 años o así hasta más años, el resultado va a ser una descompensación metabólica llamada diabetes. Entonces, tus periodos de ayuno, más esas cargas que estás haciendo de mucho carbohidrato, va a terminar dañando el metabolismo y te va a generar adicción, porque se ha comprobado que la glucosa tiene una función en el cerebro como si consumieras cocaína. Entonces, necesito un dulce, porque se está prendiendo una parte de tu cerebro que te está diciendo chocolate, 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 o que te está diciendo glucosa, 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 refresco, 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 jugo. Entonces, eso a tu cerebro se le va a quedar y va a estar demandándotelo. Para que no suceda eso, punto número 1 es tener horarios en alimentación. Entonces, los horarios de la alimentación te van a evitar el ayuno prolongado. Y a veces cuando mencionamos esto, todos se imaginan de, entonces me tengo que levantar y comerme un plato fuerte y demás. Pero si te levantas a las 6 y entras a trabajar a las 6:15, punto número 1, entonces vete restringiendo el tiempo para levantarte 10 minutos antes, 20 minutos antes, deja un espacio, a lo mejor dices, lo que es más común, el paciente dice es que me da asco en la mañana, tengo náuseas y desayuno. Yo te digo, tienes mucho jugo gástrico, disuélvelo, tómate un vaso de agua, disuélvelo y después empieza a comer, porque entonces sí te va a dar náuseas. Entonces, toma ese tipo de actitudes porque en el camino que tú llevas, tú puedes tener una barra de amaranto, una barra de cereal y no estar en ayuno prolongado. Ajá. Entonces, después de eso, esquematiza tus tiempos, tus horarios. Ajá. ¿Por qué? Tienes que rendir a la función que haces. Vas a hacer una jornada nocturna porque tienes trabajo extenuante. Prepara una colación para esa jornada nocturna. Obviamente que se van adecuando de acuerdo a cada una de las personas
cómo se debe de hacer, cómo mejorar los hábitos alimenticios, el esquema siempre de la obesidad. Punto número 1, ¿quieres bajar de peso? Pon horarios de alimentación. Después entran otras cuestiones como combina los grupos alimenticios y demás. ¿Para qué? Para que evites los alimentos, comidas rápidas o alimentos demasiado procesados que al final de cuentas van a quedarse mucho tiempo en tu intestino y terminarán haciéndote daño. También revisar la boca. Es muy importante la caries. Comúnmente no existe una cultura y del tener una inflamación continua en la boca genera alteraciones. Está mandando una señalización a todo el cuerpo. Entonces, desde la entrada del alimento estamos fallando. Hoy, con el cambio que tenemos a realidades virtuales, a vida sedentaria, pues prácticamente, veamos a la imagen superior derecha, tiene toda la tecnología. Si se dan cuenta, abajo está un control de videojuego, tiene la laptop, tiene los audífonos, está acostadito comiendo pizza, alimentos fritos, un envase ahí de jugo, refresco. Entonces, no se ve la actividad física, no hay gasto metabólico importante. Esa vida sedentaria pues nos va a generar complicaciones, obesidad, diabetes y se acompaña de hipertensión. A veces no sabemos qué detona primero, si la hipertensión y sigue la diabetes o la diabetes en algún momento detona la hipertensión. Por eso siguen siendo las enfermedades más delicadas en materia de salud que nos generan comorbilidades y que nos pueden sacar del contexto laboral, que nos ocasionan que las personas se retiren a más corta edad, pero por enfermedad. Entonces no cumplimos el objetivo laboral o la demanda que necesitamos, porque en un mundo competitivo la demanda es muy fuerte y necesitamos cada vez estar mejor preparados. Aunarle a eso otros tóxicos como el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de propios medicamentos, medicamentos que deben de llevar también dentro del cuerpo un desdoblamiento, un metabolismo, pero tienen un desecho. Entonces, ese desecho puede considerarse tóxico a través del tiempo, a través de los años, y si no hacemos una desintoxicación, pues ahí se van a quedar. ¿Por qué pensar en desintoxicaciones? Es porque es como pensar en la afinación del coche. Necesito llevar el coche a que le cambien el filtro de aire, el filtro de la gasolina, que le limpien las bujías o se las cambien y demás. Sería maravilloso que en algún momento tuviéramos la oportunidad de decir, me estoy contaminando, deja voy y cambio de piel, deja voy y cambio el riñón, porque ya no está filtrando adecuadamente, o si no, deja voy y cambio el pulmón, y eso lo voy a hacer al menos 2 veces al año como en el coche, o cada 10,000 kilómetros, o en nosotros tal vez cada 10,000 horas vividas. Entonces, pues prácticamente eso no se puede, pero sí tenemos una herramienta que es la desintoxicación. Sí hay que estar limpiando el cuerpo, hay que estar limpiando el tejido, los grandes filtros del cuerpo, piel, riñones, hígado, pulmones, porque son los que siempre están en contacto. Entonces siempre hay un trabajo continuo y esto es muy importante en el manejo de cualquier enfermedad. En jornadas largas de trabajo y demás, siempre hay personas que tienden a consumir bebidas energéticas, las cuales se convierten en un riesgo para la salud. Por eso las tenemos como peligro. Mucho cuidado, porque pueden generar un infarto, son estimulantes, sistema nervioso, sistema cardiovascular, y a veces lo único que necesitas es el mejor medicamento, puede ser descanso y alimentación, los cuidados, y prácticamente se vuelve una regla: trabajo, descanso, nuestras emociones, el control del manejo emocional. Hoy los que han vivido en conjunto esto, la pandemia, pues prácticamente es como estar en un campo de guerra por todos los casos de muerte que hemos visto, el temor que hoy lo estamos viviendo más cercano, cada vez nos encontramos más familiares o más personas cercanas que son detectadas mediante pruebas que son positivos. Entonces el trabajo principal es de que no enfermen, y si enferman, no agraven y no mueran. Entonces ese control mental también es importante, no generar estrés en demasía, sino más bien controlar la situación de lo que esté pasando y prevenir.
Estos son los estudios que se requieren para hacer diagnóstico de diabetes. Si alguien tiene alguna sospecha, vamos a dejar esto en voz del doctor Emanuel, si está por ahí, para que nos mencione acerca de cómo se diagnostica la diabetes. Claro, gracias, doctor. Bueno, pues continuando con el tema, ya teniendo este preámbulo acerca de lo que es la diabetes, pues lo importante al conocer los hábitos, al conocer la causa, las probables causas de por qué podemos generar este tipo de enfermedad, pues viene el tema del diagnóstico, de cómo saber que tenemos un trastorno, una patología, en este caso pues diabetes mellitus. De manera general, existen hasta ahorita pues dos tipos de diabetes, ¿no? Se está en estudio, en investigación, una tercera ya en adultos mayores, pero hablemos principalmente de la diabetes tipo 1, que es la infantil, y la diabetes tipo 2, que es la de adultos y que en la mayoría de los casos pues es lo que prevalece. El estándar de oro para el diagnóstico de una diabetes es por medio de una prueba que se llama hemoglobina glucosilada. ¿Cuál es esa característica de la prueba? Quiero comentarles que primero, cuando una persona tiene diabetes, tiene azúcar en la sangre, como comúnmente le llamamos, esa glucosa en sangre va a generar trastornos tanto metabólicos como celulares y va a cambiar la interacción de distintas células. Eso va generando un sello en el organismo, una marca. Esta prueba, la hemoglobina glucosilada, nos puede determinar a nivel laboratorial qué promedio de glucosa en sangre hemos tenido en los últimos 2 a 3 meses, que es la vida media de esta hemoglobina, de este eritrocito, que nos da ese valor. Por lo tanto, es el estándar de oro en tema diagnóstico. Un promedio normal de hemoglobina es 5.7, ¿no? En tema médico. Por abajo estamos hablando de un rango normal, por arriba ya hay alteración. Y ahí, como comúnmente nos dicen en la consulta, no, es que me salió alto porque ayer comí mal, ayer comí pastel, entonces por eso me salió alta mi hemoglobina glucosilada. No, eso no funciona así. Por esa razón, se trata de un promedio de los últimos 3 meses, lo que implica que hay un problema de tiempo atrás. Si no se tiene esa prueba, hay otros criterios que podemos utilizar para hacer un buen diagnóstico. Por ejemplo, un examen de glucosa en sangre en ayunas, que es lo que normalmente todos conocemos cuando nos vamos a hacer una química sanguínea. Vamos en ayuno, nos tomamos esa muestra y se hace una medición de la glucosa en sangre en ese momento. Los estándares normales son de 70 a 100, un nivel de glucosa normal en sangre. Por arriba de 100 a 110 ya se considera un trastorno bastante manejable. Hablamos de, por ejemplo, dieta, ¿no? Por arriba de ese nivel ya requerimos otro tipo de tratamientos, en este caso, pues medicamentos. Existe también otra forma de hallazgo para la diabetes, que es lo que a veces ocurre con mayor frecuencia en la población, pero no nos damos cuenta. Es una glucosa esporádica, no por un check-up, no por un chequeo, pero que salga anormalmente por arriba de 200. Y eso es lo que pasa cuando a veces vamos, nos tomamos una glucosa rápida, por alguna razón nos tomamos un estudio y resulta que sale por arriba de 200. Ah, pues es que comí mucho. Cuidado. Por arriba de 200, después de haber consumido no alimentos, ya estamos hablando de un trastorno. ¿En dónde viene el problema de no hacer una conciencia sobre esta enfermedad o detectar los datos oportunos de esta enfermedad? Que no vamos a hacer caso de los síntomas y de la clínica. Y nosotros mismos somos los que estamos generando y facilitando que la enfermedad progrese a un punto de generar daño irreversible en órganos y en sistemas. Y ahí es donde viene el problema principal cuando se combina, en este caso, con COVID. Hay pacientes que nos preguntan, es que el COVID es muy malo y es mortal.
está matando a mucha gente. Bueno, la realidad es que el virus tiene una capacidad de replicación, de fijación celular y de virulencia extraordinariamente alto. Pero si ese virus inocula y está dentro de un ser humano que no tiene comorbilidades, en este caso que no tiene diabetes, lo que nosotros nos vamos a enfrentar es que el cuerpo lo puede autorresolver. Si ese individuo tiene ya datos, tiene patología agregada, tiene daño endotelial, tiene daño sistémico por esa enfermedad crónico-degenerativa, ahí es donde viene en la suma el problema. Porque la capacidad de ese individuo de generar una respuesta inmunológica adecuada no va a ser la mejor. ¿Por qué en este caso los diabéticos se consideran como un grupo de riesgo frente a la infección por COVID? Bueno, número 1, la diabetes per se considera como un estado de inmunosupresión, precisamente por el daño que genera a nivel celular, a nivel sistémico. Es decir, el exceso de glucosa circulante en sangre sí genera un enlentecimiento en la reproducción celular de ese grupo de células que normalmente se dedican a proteger al cuerpo. Son células de carácter inmunológico. Y sumado al daño que se empieza a generar en otros órganos y sistemas, por eso se considera como un estado de inmunosupresión. Ante la infección por COVID, las personas con diabetes en general van a tener siempre mayor riesgo de complicaciones. Y en este tema de COVID, pues la complicación principal va a ser la muerte. ¿Ok? Digamos, no la más crítica en este sentido. Ahora, me regreso un poquito, vimos por ahí una pregunta, me salté un apartado. Ayúdame, doctor Raúl, para regresar al anterior. Ahí. Preguntaban sobre la prueba de tolerancia a la glucosa. Sí se utiliza también la prueba de tolerancia a la glucosa. Es una indicación más precisa o más específica y requiere también un valor mayor a 200, ya nos da un dato de preocupación para pensar que esa persona no está procesando adecuadamente la glucosa sanguínea. En esta ocasión no nos vamos a meter tanto a detalle de la fisiopatología de la diabetes, porque puede ser de origen por insuficiencia en tema de baja de insulina, por eso no se procesa de forma adecuada, puede ser también por otro tipo de causas. Entonces, sí, también es una prueba que se utiliza, pero esa prueba tiene que ser sí o sí determinada e indicada por un médico tratante. Esa prueba difícilmente va a tener un valor adecuado para una persona que llegue y lo pida. Necesita una interpretación, sumado a los signos y síntomas. ¿Me apoyas con la siguiente ahora sí, doctor? Por favor, gracias. Entonces, volviendo al punto. Investigaciones previas a todo esto que es la pandemia han sugerido que los pacientes diabéticos particularmente van a estar predispuestos a este daño celular en una parte que se llama endotelio durante los procesos infecciosos. Nosotros lo conocemos como sepsis, es decir, en resumen, el paciente diabético de por sí va a ser más susceptible a una infección y a complicarse por esa infección. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad de respuesta inmunológica como la tienen otros individuos que no tengan esa patología. Si a esto le sumamos que puede tener factores de obesidad, que va muy de la mano, que puede tener hipertensión, todo esto se complejiza. Es por eso que la mortalidad en el tema de COVID está muy relacionado con enfermedades crónico-degenerativas y la diabetes es una de ellas. ¿Me apoyas con la siguiente? Esta es una gráfica que algunos de ustedes ya la han visto. En nuestro país, todos los censos que se están generando a nivel oficial tienen una epidemiología. De toda la mortalidad, del 100% de pacientes, ahorita llevamos ya más de 60,000 desde la semana pasada en tema de mortalidad registrada en nuestro país. Todo está censado en relación a sus comorbilidades. En la gráfica superior, en la barra azul más fuerte, pueden ver el 100% de esas mortalidades
En la barra media, en otra tonalidad, van a ver que el 73% de ese 100 tenía por lo menos una comorbilidad, es decir, tenía otra enfermedad que no era COVID. Y hay un 27% que no tenían registrada una comorbilidad, es decir, una enfermedad a la par de ese COVID. Abajo pueden ustedes ver que de ese 67%, la causa número 1 fue diabetes. ¿Qué significa? De cada 10 personas diabéticas que tengan una infección por COVID, 6.7, si es que están descontrolados y no llevan un adecuado tratamiento, van a tener un altísimo porcentaje de mortalidad. Eso es lo que hace que esta enfermedad sea letal en este grupo de riesgo. Pero no es un problema tener diabetes en este caso. El problema es no controlarlo, no reconocerlo y por lo tanto no hacer absolutamente nada por evitar la progresión de esta enfermedad. Ahorita la mayoría de nosotros a nivel empresarial, a nivel personal, pues estamos bastante preocupados por cuidarnos de que no nos infectemos por COVID, usando cubrebocas, usando caretas, usando las medidas de protección personal que son necesarias porque hay que disminuir el riesgo, pero no lo podemos evitar. El enfoque que debemos tener y que viene a evidenciarnos esta enfermedad, este COVID, es que debemos cuidar las enfermedades de base. ¿Qué significa? Que el tiempo también lo tenemos que invertir en hacer un diagnóstico oportuno de diabetes, tratarlo adecuadamente para tener un control, ¿ok? Y si mantenemos en control esa enfermedad de base, aunque nos infectemos por COVID, vamos a tener la capacidad de respuesta inmunológica necesaria para que pase la enfermedad, se resuelva adecuadamente y no genere una letalidad. Entonces, por eso la importancia de este tipo de temas que estamos abordando en tema de escrutinio diagnóstico, es decir, detectar la enfermedad, tratar la enfermedad de base, para entonces sí, cuando aparezca el COVID, tratarlo sintomáticamente, tratarlo oportunamente y tener una esperanza de vida y una recuperación tan satisfactoria como la tendrían otras personas que no tienen una enfermedad de base. Siguiente, por favor. Bueno, aquí los dejo con el doctor Raúl para que empecemos a abordar este tema de tratamiento. Muy bien. Bueno, aquí una de las cuestiones importantes es el manejo, y esta pirámide que estamos viendo pues es un manejo no exclusivo de diabetes, sino más bien una orientación acerca del tratamiento de cualquier persona. En la fase que encontremos, que no sea una fase aguda, que no sea una fase de atención hospitalaria o de atención crítica. Entonces, lo primero que debemos de hacer para tener un adecuado funcionamiento orgánico es desintoxicar el cuerpo. Como les mencionaba hace rato haciendo una analogía con un vehículo y demás, pues estar al menos una desintoxicación cada cambio de estación del año. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté totalmente preparado. Acuérdense que tenemos enfermedades estacionales, enfermedades que responden de acuerdo a la interacción con nuestro medio ambiente. Por eso las enfermedades de verano, las enfermedades de invierno, otoño y demás. Entonces, prácticamente estaríamos preparando nuestro cuerpo para la nueva etapa. Y otra fase que se llama inmunoestimulación. La inmunoestimulación es precisamente, como nos decía el doctor Emanuel, es tener el cuerpo preparado para enfrentarse a nuevos retos. Entonces, hoy el reto grande pues es COVID, y el cual pues, nos ha generado una controversia a nivel mundial bastante considerable, una situación de adaptación. Entonces, es estar con el sistema inmune alerta. Después de llevar una desintoxicación, tener el sistema inmunológico alerta, pues ahora una activación celular,
y es el momento en el cual se activa una regeneración de células. ¿Por qué? Las células sí se regeneran, todo el organismo se regenera. Anteriormente se pensaba que el cerebro no se regeneraba, sí se regenera, se pasa información en el descanso. Cuando una célula muere, en el descanso se vuelve a pasar información de una célula a otra. Posteriormente, una modulación hormonal, checar cómo están nuestros niveles hormonales, ya que para que tú despiertes temprano, lo que necesitas es que se active tu cortisol, que haya un estímulo luminoso principalmente y se empiece a liberar cortisol. El cortisol se libera a partir de las 6 de la mañana. Entonces, en ese momento el cuerpo le está diciendo ya despierta. Pero si no puedes despertar, si estás teniendo hipersomnio, ¿qué está pasando con tu secreción de cortisol? Y por último, después de hacer todo este proceso, terminar con lo más bonito de la medicina, que es una medicina estética, un control de embellecimiento. Entonces, ¿por qué deben de llevarse así los ciclos? Porque aseguraríamos el adecuado funcionamiento y manejo de las situaciones que pueda presentar nuestro cuerpo. Entonces, esta imagen es una imagen muy bonita, es una imagen de Escher, que es el pintor, se llama La Transición. Y precisamente antes de entrar directamente con COVID y por qué relacionarlo con diabetes y demás, es porque esta imagen ha sido estimulada desde los tiempos de Erasto Darwin, quien Erasto Darwin era abuelo de Charles Darwin. Entonces, ¿qué decía de dónde nace la vida? Se presume que la vida nació en el agua por una molécula muy pequeña y llegó a través de la transición a generar seres superdotados que incluso del agua pudieron pasar al aire, pudieron volar. Entonces, ¿qué decimos? Que es una partícula que tiene vida. ¿Y qué va a pasar con COVID? Pues que es una partícula que va a adherir su información a nuestro cuerpo y va a cambiar la secuencia de la vida. Y totalmente de la vida del ser humano, incluso en animales, porque hay zoonosis, como ustedes saben, se detona en China, en Wuhan, y la sospecha es el murciélago. Entonces, esto va a evolucionar prácticamente si estamos en un hecho histórico ante la vida. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a introducir esta molécula. Ahora que se introduce, nosotros tenemos que saber cómo interactúa con el cuerpo humano. Puede ser que nos haga diabetes más complicadas, que nos lleguen más rápido a una ceguera, a tener que amputar, a una insuficiencia renal. Entonces, tenemos que prever esa interacción porque al final de cuentas lo que está pasando es información. Una información que se adhiere a nuestro sistema y cambia la secuencia. Entonces, prácticamente ustedes también ya lo han visto, ha cambiado la secuencia económica, la secuencia social. ¿Por qué? Porque algo nuevo entró y entró a nuestro cuerpo. Entonces, es información. En el mundo se está hablando de quiénes son los que más tienen probabilidad de muerte. Entonces, los casos son el adulto mayor, las personas hipertensas, los diabéticos y la obesidad. Por eso nuestro gobierno dijo, todos los que tengan factores de riesgo, limitar su trabajo. Si pueden hacerlo desde casa, desde casa. ¿Por qué? Porque saben que este tipo de pacientes prácticamente estarían condenados a muerte. ¿De qué depende médicamente hablando? Del control que lleven. Si es un diabético controlado que realizó la toma de sus medicamentos de manera correcta y tiene su control, la probabilidad disminuye. Pero si no es así, pone verdaderamente en riesgo su salud con un factor agravante y como decía el doctor Emanuel, todo con diabetes es como tener al sistema inmune comprometido. En palabras simples, todo con diabetes es más feo, es más desagradable. Así sea una infección de vías respiratorias, así sea una diarrea, porque todo puede descompensar. Aquí vamos a hablar de medicamentos que han entrado a México, diversos laboratorios, cómo están constituidos
distribuidos, por qué sí se pueden recomendar incluso como preventivos. Y uno de ellos, que nos va a hacer el favor el doctor Emanuel de presentarnos, es Homeoferón. Uh-huh. Así es. El siguiente, por favor. Okay, una más. Listo. Bueno, abordando ya un poquito una pregunta que estamos viendo aquí para responderla también en este tema. Nos hacen una pregunta acerca de una patología que está muy relacionada también a la diabetes, que es la hipertensión, ¿no? Mencionando que ya hay un control, pero ¿qué más se puede hacer para cuidarse, ¿no? Para diabetes existen ya tratamientos farmacológicos que están muy bien estandarizados en tema de dosis, en tema de protocolo, es decir, no todo es para todos, por eso existe una línea, una gama de medicamentos hipoglucemiantes, medicamentos que son vía oral, medicamentos que son inyectables como la insulina, que tienen distintas acciones en el organismo dependiendo el origen, dependiendo la causa primaria de esta diabetes o de esta hipertensión en su caso. En otra sesión abordaremos también esa patología. Pero en muchas ocasiones ese esquema farmacológico convencional no basta para resolver el cuadro sistémico o el problema general que tiene ese individuo. Les voy a poner un ejemplo. Un hipoglucemiante de los que más conocemos, pues son vía oral, ¿no? Y su función, como su nombre y como su grado farmacéutico lo especifica, la función es disminuir la glucosa en sangre, ya sea porque aumentan la absorción de dicha molécula o porque favorecen otro tipo de metabolismos para disminuirla. Pero sin el fármaco, el cuerpo sigue en un estado de afectación, por lo cual se sigue prevaleciendo esa diabetes. Lo que hacemos con este tipo de tratamientos únicamente, pues es evitar que la complicación llegue antes de tiempo, ¿ok? Por supuesto que hay que seguirlo haciendo, pero ese es un tratamiento de base. Este tipo de eventos a nivel mundial, a nivel social, como es el COVID, hacen que evidenciemos muchas cosas en tema médico y en tema de salud pública. Y en nuestro país nos toca evidenciar dos cosas. Una, que la salud pública no es de lo mejor, para nada, y que no hay un tema de prevención. Por eso tenemos una de las mortalidades más altas a nivel mundial. Y dos, que la medicina tiene que definitivamente cambiar de enfoque a volverse una medicina complementaria. Es decir, no existe una sola terapéutica que sea eficaz y efectiva, única para esa patología. Existen muchas terapéuticas que en conjunto van a hacer la diferencia para lograr un tratamiento efectivo para esa persona. Y al hablar de terapéuticas, tan solo la dieta es una terapéutica, porque a veces confundimos un poco el concepto, ¿no? De qué es la medicina. No, terapéuticas son todas. Los medicamentos de farmacia convencionalmente es una terapéutica. La dieta es una terapéutica. La cirugía es una terapéutica. Existen muchas terapéuticas y el objetivo de esto es cambiar ese enfoque. En este caso, ¿por qué les hacemos mención del homeoferón? El homeoferón es un medicamento homeopático. No viene solo, es decir, no es un solo medicamento homeopático, es la conjunción de diversos medicamentos homeopáticos que van a tener una función integral en ese individuo, en esa persona. ¿Cuál es? No es resolver una diabetes, no es resolver una hipertensión, es hacer que el propio organismo de ese individuo, de esa persona, adquiera la capacidad y retome su capacidad natural para responder favorablemente ante un proceso metabólico que esté afectando células y que esté afectando sistemas. Esa es la función de un medicamento homeopático. No es porque me lo tomo, me voy a curar. O porque me lo tomo, voy a estar bien de mi diabetes, o voy a estar bien de mi glucosa, o ya me enfermé de COVID y me lo voy a tomar
y eso es lo que me va a ayudar. No. Lo que va a hacer es fortalecer a ese organismo para que pueda tener las capacidades inmunológicas suficientes para atacar ese problema. El Homeoferón va muy dirigido en esta combinación de medicamentos a infecciones de vías respiratorias. En este caso estamos hablando de COVID. Va específicamente para eso y cubriendo las patologías base que puede llegar a haber en ese individuo. Hablamos de diabetes, hablamos de hipertensión. Por lo tanto, es un medicamento que podemos utilizar como médicos con bastante tranquilidad de manera complementaria. Algunos pacientes nos han dicho, oye doctor, entonces me dejo de tomar mis hipoglucemiantes, me dejo de tomar mi medicamento para que me baje la presión. La respuesta es no. Eso no se hace. Es un tema complementario. Estamos hablando de una medicina integrativa. ¿Cuál es el beneficio de algunas terapéuticas? En este caso, hablemos de la homeopatía, que no genera efectos secundarios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otro nivel de productividad y de función farmacológica de estos medicamentos. Por lo tanto, no generan un metabolito de desecho y no hay una intoxicación orgánica como la tienen otro tipo de medicamentos. Pero todo va a la par, nada es malo completamente ni bueno por completo. Esta es una muy buena opción que de manera particular en el gremio médico nos ha funcionado bastante bien para el control metabólico de pacientes, para el control respiratorio de pacientes con COVID o con sospecha de COVID, porque tal vez no están diagnosticados, y ha sido una excelente opción terapéutica. ¿Me apoyas con la siguiente? Muy bien. Bueno, ¿por qué hablar acerca del sistema inmunológico, agregar este tipo de complementos y hablar principalmente en el paciente diabético? Esto es porque hoy nos ha demostrado la medicina que ninguna terapéutica ha sido totalmente eficaz. O sea, no podemos decir esto es para todos y debe de ser de esta manera. Por eso se han enfrentado diversos retos a una medicina más integrada, más individualizada, pero que sí esté en un continuo estimulamiento, en una continua limpieza del cuerpo humano. Porque quien mejor sobrevive, quien mejor enfrenta la situación de esta enfermedad COVID-19 es quien tiene un cuerpo fuerte, un cuerpo que sí tiene esa capacidad de discernir lo propio de lo ajeno, que esa es la principal función del sistema inmunológico. Entonces, anteriormente hablábamos, ¿qué es el sistema inmune? Y todos decían las defensas del organismo. Y como defensa decimos, es algo que tiene que rechazar, que sabe que es algo extraño. Y precisamente es eso, lo que hace es diferenciar lo que le corresponde al cuerpo a lo que no le corresponde. Entonces, tratamientos de este tipo ayudan a fortalecer al sistema inmunológico para que esa función de discernir lo propio de lo ajeno sea adecuada. Entonces, factor de transferencia, inmunín. Inmunín lo que hace es que es una molécula muy pequeña que puede atravesar la membrana celular, entrar a la célula y ejercer un efecto. Y el efecto principal que tiene este sistema inmunológico es de defensa, es intervenir de que se adhiera el virus y siga haciendo su replicación. ¿Por qué sale de esta manera? Pues porque inmunín es obtenido a través de leucocitos humanos, que eso nos garantiza una función. ¿Y por qué nos la garantiza? Porque es un producto biológico. Es un producto que ha llevado un estricto control en su manejo desde la donación en banco de sangre. Se donan paquetes completos de sangre, se hace una separación y se toman los glóbulos blancos. Entonces, en esos glóbulos blancos va información. Pasan por un proceso de filtración donde se rompen las células y solamente exponen la parte interior de su célula. Entonces, al ir esa parte, lo único que hace es generar información para que no se adhiera
no se adhiera el virus y genere alguna otra interacción. ¿En qué momento se debe de tomar? Este es uno de los más importantes, que se comporta como preventivo, curativo y en recuperación. ¿Por qué? Tu sistema inmunológico, tus células blancas mueren cada que se enfrentan a algo. Entonces, ¿cómo te das cuenta que mueren? Pues prácticamente, ¿quién no sabe qué es la pus? Entonces, sí, cuando tu sistema inmunológico, tus macrófagos van y detectan que algo te está haciendo daño, se lo tragan y se mueren en conjunto, lo deshacen y salen por medio de un desecho. Y ese desecho es la pus. Por eso es común cuando, oiga, es que me resfrié. ¿Tienes flemas? Tengo tos, si seca o con flema. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a sospechar. Si te dicen, no, si tengo flemas, ¿de qué color son las flemas? Apenas son blancas, hialinas, transparentes. Dices, está empezando una reacción bronquial que se está manifestando con inflamación, que está buscando identificar a la gente, por eso genera moco para desecharlo. Pero dices, no, ¿sabe qué? Ya tiene un color amarillo verdoso. Dices, amarillo, ya hay pus. Y si lo dejas agravar, en caso de COVID, pues va a tener un tono asalmonado, donde van trazas de sangre. Hemos tenido gente que nos dice, oiga, es que están saliendo las flemas con sangre. Entonces, imagínate a nivel de tus bronquios, cómo se están desintegrando, que está saliendo sangre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Favorecer al sistema inmunológico para que éste se comporte de una mejor manera y la resolución sea más pronta. ¿Quiénes lo deben de tomar? Pues prácticamente no hay contraindicación desde cuándo empezarlo a tomar, todas las edades, teniendo un poquito de reserva en las enfermedades autoinmunes, como sería, por ejemplo, en este caso, la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 sí tendríamos que llevar un control exhaustivo, clínico, para mediar que realmente no interactúe, no haga daño mayor, y se puede utilizar. Hay médicos que lo utilizamos, pero llevamos ese control, lo conocemos bastante bien al paciente. Entonces, Inmunin, ¿me lo puedo autorrecetar? Sí, sí te lo puedes autorrecetar. Sí puedes decir, lo necesito. ¿Por qué? Porque tú conoces, de acuerdo a lo que vives, al ambiente, cómo responde tu sistema inmunológico. En alergias se puede utilizar, claro que sí, también lo utilizamos en alergias. Tenemos pacientes que nos dicen, doctor, fíjese que yo estoy bien, no tengo nada, pero llego a la oficina, prenden el aire acondicionado y es estornudar, estornudar y estornudar. Dice, lo quitan y dice, yo digo que es el polvo. Entonces, sí puede ser. Hay bacterias que se acumulan en los aires acondicionados. ¿Qué puedo hacer? Porque no voy a cambiar de trabajo. Ya me dijeron que el aire acondicionado no se puede quitar, porque yo soy el único que le está pasando eso. Vamos a hacer una adaptación. Entonces, esa adaptación lleva el estar mediando al sistema inmunológico. Y ahí sí funciona en esa modulación un factor de transferencia. No se vuelve único en su tratamiento, pero sí es un estímulo directo al sistema inmunológico. Bueno, aquí esta diapositiva fue de hace algunos años, esta imagen, que trabajamos en conjunto con la licenciada Angélica, de los servicios que tiene Medical Factor, con ambulancias, que es importante hoy. ¿Por qué nace? Más bien les voy a platicar un poquito de por qué nace este proyecto del uso de la ambulancia, y es porque detectábamos que cuando existe una situación de urgencia o de riesgo, los tiempos de respuesta son malos, ¿verdad? Pudiendo quedar así a más tiempo de una hora o más tiempo. Pero nos dimos cuenta que en la Unión hay gente muy enriquecedora. Hay gente que tiene todavía también ese espíritu altruista de ayudar y demás, y encontramos diversos directivos que tienen accesos a hospitales y demás, pero en el momento de que sucede algo, lo primero que dicen, márcale una ambulancia o hazlo de esta manera, y no llega, y hemos tenido desenlaces o sabido de desenlaces fatales
en los cuales pues ya es más complejo, porque cuando llega una autoridad es, bueno, ¿cuál fue tu protocolo de urgencia? Y hoy en caso de COVID tiene infección de vías respiratorias, hizo insuficiencia respiratoria aguda, no se canalizó a tiempo y falleció en el lugar. Después de esperar que llegue el ministerio, hacer todo el manejo adecuado, es el sistema jurídico propio de la empresa y demás, la verdad es que es algo más desgastante. Al decir que hicimos todo lo que teníamos pactado, los convenios que tenemos realizados, se llevó al hospital. A lo mejor la situación sigue siendo crítica, está intubado, está en otra condición, pero tenemos un adecuado manejo. Entonces, eso fue uno de los retos que encontramos, medir el tiempo de respuesta y demás. Otra de las situaciones que vivimos es que algunas empresas decían, no, yo no adquiero membresía, no entro al sistema porque ya compré una ambulancia. Y después nos enterábamos que nos hablaban, doctor, ¿dónde se tramitan las placas de ambulancia? Doctor, ¿cuál es el requisito de Copricen o de Cofepris para darla de alta y demás? Porque sucedía que la sacaban la unidad a reabastecer de diésel o gasolina y los paraban. ¿Por qué? Porque hay protocolos continuos de revisión a las unidades de emergencia. Entonces los detenían y muéstrame su carpeta donde está desglosado sus permisos y demás. Entonces, pues no sabían, ¿no? Creían que nada más por estar dentro de la empresa, pues nadie los iba a sancionar. Y no es así. Al ser una unidad de emergencia, debe de estar debidamente requisitada y aprobada, pasar una revista y demás. Entonces, cuando hacían cuentas, salía muchísimo más caro tener la ambulancia y decían, doctor, es que pues nos equivocamos, creíamos, sí lo necesitamos, pero no siempre, porque recuerdo todavía una persona que me decía, doctor, es que llevamos 10 años operando y si en 10 años he tenido 10 accidentes, que tenga que utilizar ambulancia son muchos. Dice, pero sí he tenido un desenlace fatal, dice, pero entonces adquiero la ambulancia. Digo, bueno, para cuando esté ahí, tienes que pagar un operador especialista en vehículo de emergencia, tienes que tener un paramédico para dar manejo de emergencia. Y aparte de eso, que esté acondicionado en hacer una regulación hospitalaria. Porque tú me puedes decir, todos tenemos IMSS, pero es un paciente de traumatología que cuando tú llegas a una unidad te dicen, oigan, aquí es nivel 1, aquí no es traumatología, ¿por qué no se van a tal lado? Esos tiempos son vitales. Y pues bueno, en esa preocupación nace el integrarnos nosotros a UNIDEM, ofrecer este servicio, y es más, aún se ha intensificado porque hoy en día nos hablan algunas empresas, hoy necesito hacer pruebas de COVID, necesito que alguien esté viendo mi personal que tiene diabetes, o necesito que me les estén sacando estudios. Entonces, se forma totalmente las necesidades para dar solución y tener una carpeta para cuando llegue una revisión, llegue algún sistema, pues nos feliciten en lugar de atacarnos o sancionarnos, se nos felicite de decir adecuado manejo. Entonces, pueden agarrar un personal al azar y decir, fulano, a ver, tiene prueba, ¿cómo hiciste tu tamizaje de COVID? No se realizó. Bueno, ¿cómo trataste a los casos sospechosos, a los portadores y demás? Si no tenemos eso estandarizado, pues sí nos podemos convertir en riesgo. Pero lo más agresivo sería de que alguien entrara, nos ocasionara un contagio en la colaboración y siguieran laborando, no nos diéramos cuenta y posteriormente llegara alguien con insuficiencia respiratoria aguda, o sea, no puede respirar y en ese momento no tenemos el manejo adecuado. Se nos muere ahí, nos va a paralizar el día, nos va a paralizar las actividades en lo que lo resolvemos. Entonces, pues les agradecemos mucho su tiempo. Si hay dudas y quieran expresarlas, si tenemos tiempo, lo podríamos hacer, si lo permiten los moderadores. Y estamos a sus órdenes. Vamos a seguir
con este trabajo, con esta consultoría empresarial, con esta consulta médica. El siguiente tema que vamos a abordar es hipertensión. Estamos abordando los temas que están generando mayor causa de muerte en la población, y posteriormente pues iremos con más temas. Asimismo, si hay alguno de su interés, háganoslo saber. Si se generan dudas acerca de tratamientos que proponemos y demás, también nos lo pueden hacer saber. Llegamos a cualquier lugar, ¿no? Estamos tratando con la red de médicos que tenemos, estamos tratando de brindarles mejor atención, de que los mensajeros que también están apoyándonos en hacerles más fácil la llegada de los medicamentos, de los estudios, pues estén más cerca hacia ustedes. Entonces, cualquier situación, estamos para servirles, estamos a sus órdenes. Hace días platicábamos, el doctor Emanuel y yo, qué triste es vivir la muerte tan cerquita, tenerla cada vez que vaya aumentando, pues es un reto médico. Por eso nos estamos acercando a ustedes. Queremos que ustedes estén formados también en esta parte, que tengan conocimiento de saber cómo solucionar y que disminuyamos las cifras tan agresivas que tenemos de mortalidad. Muchas gracias. Veo aquí, antes de terminar, unas preguntas en el chat para aprovechar y responderlas. ¿En qué consiste la prueba de tolerancia a la glucosa y cuándo sé que es positivo? La prueba de tolerancia a la glucosa principalmente está por indicación médica, más prescrita para embarazadas, para personas, mujeres embarazadas, pero se puede aplicar para cualquier individuo, ya sea hombre o mujer, si tienen que ser adultos, y consiste en un ayuno de 8 horas, se llega al laboratorio y a esa persona se le va a dar una toma de una solución glucosada, es decir, muy dulce, para que a partir de ese momento se empiecen a monitorear, ya sea por hora o por 2 horas, dependiendo de la indicación médica, cómo se comporta su glucosa después de ese shot de glucosa y si lo puede metabolizar adecuadamente. Si después de un lapso de 2 horas el nivel de glucosa todavía es superior a 200, prácticamente eso da una positividad de esta prueba, ya que se espera que después de las 2 horas haya un metabolismo normal y pueda estar en niveles normales. Esta prueba es bastante útil, repito, es más para personas embarazadas, para mujeres embarazadas, pero se puede ocupar en cualquier pacientito. Comentan también en el tema de diabetes e hipertensión, si hay un buen control, el riesgo es el mismo y qué hay que hacer. La respuesta en concreto para ambos casos, ya sea diabetes, ya sea hipertensión, ese es el objetivo del tratamiento. Que un buen control, un buen seguimiento, un buen diagnóstico logre controlar esa enfermedad. Y si tenemos la enfermedad crónica controlada, el riesgo de mortalidad al adquirir una infección por COVID es exactamente el mismo que en una población normal con la misma comorbilidad de edad y factores de riesgo que todos tenemos y que no podemos quitar, por ejemplo, la contaminación, una mala alimentación, pero no esa carga de enfermedad metabólica base. Por eso es el objetivo de tener en control esa enfermedad crónico-degenerativa. Veo por ahí otra pregunta. ¿Cuáles son las metas a establecer con un paciente COVID positivo? Y cuándo enviar a ese paciente a un segundo nivel de atención, a pesar de que tiene diabetes mellitus y aparte COVID positivo. Bueno, la meta para un caso positivo, un paciente con COVID tenga o no comorbilidades, la meta principal es salvaguardar su vida, es decir, que no llegue a una mortalidad. Ese es el fin último de todo lo que tenemos que hacer como médicos y como profesionales de la salud. Y todo eso se va a ejecutar si damos desde el principio un seguimiento adecuado y empieza en un diagnóstico oportuno. Es decir, si esperamos a que el colaborador o esa persona empiece a tener síntomas agregados a nivel sistémico por el COVID, estamos actuando tarde. Por eso el manejo inicial de COVID debe ser, número 1, sintomático. Número 2, fortalecer el sistema inmunológico de esa persona. Por eso la recomendación del uso de factor de transferencia.
de medicamentos que puedan fortalecer ese sistema inmune para dar una respuesta adecuada. Y que resuelva en un lapso de 14 a 21 días, que es el periodo máximo en el que un individuo sano con una capacidad de respuesta inmunológica va a poder superar esa enfermedad. Como parte de ese objetivo está no generar un brote, es decir, que tengamos en aislamiento a ese colaborador para que no nos genere un problema dentro de la organización en tema de otro tipo de contagios y generemos un brote. Y cuando enviar a un segundo nivel a ese paciente, tenga o no tenga una enfermedad de base, en este caso diabetes, es cuando estamos detectando datos de alarma y el dato principal que tenemos ahorita detectado es la insuficiencia respiratoria, ya sea comprobada con una oximetría o comprobada clínicamente, que es la dificultad respiratoria. En cuanto inicia, ese paciente requiere una valoración en un segundo nivel. No hablamos de una unidad de servicios críticos, simplemente es una referencia para que pueda ser atendido, porque tal vez hay algo que no hemos visto. Y sí puede ser una enfermedad de base, porque nos estamos enfocando solo a tratar el coronavirus. Pero no le hemos preguntado a esa persona cómo está su glucemia. No le hemos preguntado cómo está su presión. Y ahí es donde el paciente se va complicando hasta que llega un momento en el que el soporte vital ya no es adecuado a lo que estamos haciendo y tiene que llegar, pero a una unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Vemos... mencionan aquí, hay un lugar en donde regalen tapabocas. En Tecámac vemos a muchos niños sin tapabocas y al decirle a sus papás no tienen dinero para comprarlo. Ok, en ese sentido, no, desconocemos si hay algún lugar o alguna asociación no lucrativa que esté comercializando o distribuyendo cubrebocas. Desconocemos, y más en esa zona de Tecámac. Lo que les podemos decir en tema de protección de equipo personal es que sí necesitan tener cubrebocas la población general. A pesar de que ahorita estamos en un semáforo naranja, vamos a migrar próximamente a un semáforo amarillo, pero la indicación sigue siendo la misma. Tenemos que usar cubreboca en vía pública. Se estima, y lo comentábamos la sesión pasada, un 10 al 15% de los pacientes positivos por COVID son asintomáticos completamente. No tuvieron ningún síntoma. Se encuentran por tamizaje o por hallazgo en un estudio por pruebas por PCR. Y esa es la razón principal de por qué no hemos podido detener la infección y por qué se va a perpetuar durante años, porque el porcentaje de asintomáticos es extraordinariamente alto y no se puede detectar. Por lo tanto, el objetivo es disminuir el riesgo y sí usar cubreboca. Si se tiene, digamos, la oportunidad, ¿no?, en un tema de adquisición, hay que hacerlo. Y ya nos metemos ahí en un tema, pues, de cultura, ¿no? En un tema de educación también de salud y de prevención. Existen distintos tipos de cubrebocas. Ahorita, desde mediados de mayo, finales de mayo, principios de junio, también la autoridad recomienda, a la par del uso de cubrebocas, que sean lavables, que no sean desechables, porque nos estamos metiendo ahora, estamos potenciando, mejor dicho, un tema que ya traíamos desde antes de la pandemia, que es el tema de contaminación. Y el cubreboca de tela desechable se ocupa un día, 8 horas máximo, y se desecha. Y todo eso en nuestro país no está teniendo un manejo adecuado en tema de manejo de residuos. Por lo tanto, vamos a tener posteriormente otro tipo de conflictos y de problemas por esta razón. Se recomienda el uso de cubreboca lavable, pero no es cualquier cubreboca lavable. Tienen que ser cubrebocas de triple capa, aunque sean lavables. La OMS ya especifica ese tipo de telas, su densidad y sus características para que pueda ser una protección adecuada y aparte el cubrebocas se pueda lavar. Y la inversión realmente es bastante significativa. En tema de precios, un cubreboca desechable está alrededor de 10 pesos, pero sirve un día. Nada más. A la semana estamos gastando, si alguien sale, 60 pesos. Hay cubreboca de buena calidad, lavables, que cuestan 70 pesos y duran 3 meses. Entonces, prácticamente la inversión es mínima, pero se necesita, pues justo hacer este tipo de labor, ¿no? De explicación con la población para que todos podamos cuidarnos de manera adecuada.
Ok, doctor, también preguntan ¿en dónde se consigue Onferón? El licenciado Pablo Condo. Ok. Si gustan, les proporcionamos por esta vía el número de teléfono, correos, para que se puedan poner en contacto con nosotros, ya sea con el doctor Raúl, conmigo, para que podamos abordar esos temas. Ahorita les pongo aquí en el chat. Y de todos modos, la información viene en la última página de la presentación. Vienen ahí los números de contacto para que les podamos enviar esta información. Entonces, okay, si gustan, mándenos un correíto a cualquiera de los dos correos. A los números también no hay ningún problema. Y pueden preguntar información ahí en el call center para que podamos brindarles más información al respecto de lo que necesiten. Claro que sí, muchas gracias. Les agradecemos mucho el trabajo de investigación seria y de vanguardia en los temas que abordamos en estas reuniones de consultorio médico empresarial, en lo que se da la oportunidad de que copien los números de contacto de los doctores. Quiero comentarles que el doctor Emanuel López Delgado tiene 12 años de experiencia como médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional, 8 años de experiencia en dirección con un máster de Dirección Estratégica de Organización de Salud por la Universidad Internacional Iberoamericana. Es miembro de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto y tiene diversos diplomados en Harvard en manejo de discapacidades y su rehabilitación, en relaciones humanas, entre otros. Asimismo, el doctor Raúl Rivera Padilla también en el 2011 tiene la licenciatura en Acupuntura Médica y Rehabilitación Integral por la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. En 2019 es médico cirujano por la Universidad Justo Sierra, plantel Ticomán, y tiene diversos diplomados y especialidades. También tiene una carrera técnica en urgencias médicas en la Cruz Roja y bueno, es fundador de Bionatural Médica. Y actualmente también está llevando a cabo el proyecto en conjunto con UNIDEM del servicio de ambulancias. Les agradecemos mucho la información y muchísimas gracias a nuestros dos expositores. Los esperamos el próximo martes 8 de septiembre en punto de las 12 del día, ya que en el consultorio médico empresarial, como ya lo mencionaron nuestros expositores, tendremos el tema principal COVID-19 y la hipertensión arterial, el asesino silencioso. Un tema muy interesante y necesario. Recuerden que el consultorio médico empresarial es un servicio permanente de todos los martes, creado especialmente para las empresas, en donde veremos temas normativos y los relacionados con la salud. Asimismo, queremos invitarles para nuestra próxima conferencia de UNIDEM, que es el día de mañana, miércoles 2 de septiembre, iniciamos a las 12 del día vía Zoom y los esperamos con mucho gusto. Tendremos el tema de la nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones en México, un tema que nos han estado solicitando constantemente y los esperamos con mucho gusto el día de mañana. Haremos la publicidad a través de los grupos de WhatsApp empresariales y las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Asimismo, les informamos que si algún asistente desea solicitar alguna constancia de asistencia de los eventos a los que asisten vía Zoom, con gusto los pueden solicitar con el gerente de la UNIDEM de su zona. Queremos agradecerles a los más de 160 asistentes que nos acompañaron este día. El evento fue transmitido de manera simultánea en las 3 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Finalizamos esta reunión del consultorio médico empresarial el día de hoy, para lo cual entregamos a nuestros expositores un reconocimiento que leeremos a continuación. Si lo podemos ver en pantalla, por favor. La Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al doctor Emanuel López Delgado, integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea La diabetes y el COVID-19, con duración de 1 hora. Su apoyo invaluable contribuye a
al sector industrial del Estado de México. Y bueno, estamos hoy a 1 de septiembre del 2020. La unión hace la fuerza y es firmado por el maestro Francisco José Cuevas de Varganes, nuestro director general de la Unión Industrial del Estado de México. Asimismo, le hacemos entrega al doctor Raúl Rivera Padilla un reconocimiento también por darnos esta conferencia el día de hoy, la diabetes y el COVID-19, con duración de 1 hora. Sin duda alguna estamos llevando a cabo información y las vinculaciones necesarias para llevar la medicina en estos tiempos tan complicados a todos ustedes, la información necesaria que requieran. Pueden consultar a nuestros especialistas, que son los doctores del día de hoy. Con mucho éxito ya han llevado varios casos de empresarios, de trabajadores, y bueno, estamos en muy buenas manos también con ellos. Quiero comentarles que la unión hace la fuerza. Y siendo la 1 de la tarde, damos por clausurada esta reunión del consultorio médico empresarial. Les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a que sigan atendiendo a las recomendaciones de nuestras autoridades de salud. Les deseamos que se encuentren muy bien ustedes, su familia y sus seres queridos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, doctores. A los dos. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el próximo martes en este formato y el día de mañana en la conferencia de UNIDEM. Hasta pronto.